doctor Alberto Aguilar Iñárritu de México, que es político y escritor mexicano, ocupado en los temas de gobernabilidad de la democracia y desarrollo institucional. Ha sido académico, empresario, legislador y funcionario público, con extensa práctica legislativa desde hace más de 20 años, donde milita activamente en favor de hacer avanzar la reforma del Estado en México. Cuenta con una amplia experiencia internacional. Actualmente es vicepresidente para Norteamérica de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, secretario ejecutivo de la Fundación Gustavo Carvajal Moreno, mensajero de la paz y cofundador de Safe Democracy. Le voy a dar la palabra al doctor Alberto Aguilar Iñárritu, también es miembro cofundador de Safe Democracy. Él tuvo que salir hace un momento de su mesa. Alberto, tienes la palabra hasta por 10 minutos. El tema es importancia de las elecciones legislativas. Les agradezco a todos los ponentes que han estado durante todo este tiempo y una disculpa a los de la última mesa por el atraso. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Parce. Muchas gracias a Safe Democracy. Les agradezco su comprensión sobre mi intempestiva salida. Los tiempos se complicaron. Aquí ha sido un seminario bastante rico donde se han presentado una serie de facetas, características y puntualizaciones sobre el proceso. Yo muy rápidamente, para intervenir sobre la importancia de lo legislativo en este planteamiento, comenzaría por recordar un contexto básico. El resultado de ambas elecciones marcará el destino de México y de los Estados Unidos y desde luego de América del Norte, por lo menos por las próximas 3 décadas. Ambas elecciones se desarrollan en un clima de extrema polarización, donde de inicio es aventurado definir quién va a ganar. En el caso de estas elecciones, después de casi 3 décadas, el caso de México, de creciente normalidad democrático-electoral, ahora se desarrolla en un contexto de anormalidad democrática generada tanto por las acciones violatorias de la ley del presidente de la República, como por el ascenso en la intervención electoral de la delincuencia organizada, producto del debilitamiento del Estado de Derecho, auspiciado por una política de gobierno en extremo tolerante en la materia. Por su parte, los Estados Unidos irán a las elecciones bajo el paraguas fantasmal de aquel intento de golpe de Estado propiciado por Donald Trump el pasado 6 de enero de 2021. En el caso mexicano, más allá de la avalancha de encuestas pagadas por alguna de las fuerzas en contienda, realizadas con fines propagandísticas, sobre todo la del gobierno, y también con el fin de desestimular la participación electoral de los votantes que no integran su voto duro, la elección de 2024 es claro que tenderá a cerrarse. Algunos analistas estiman que esto puede estar considerando una votación de un 50% en no más de 4 o 5 puntos de diferencia. Esto considerando los números de votos que están en juego, más que la idea de encuestas que están muy distorsionadas. Si se plantea más o menos el número de votos esto, la coalición oficialista andará por el 44%, la coalición opositora por el 40%, por lo que la elección será determinada finalmente por los denominados switchers. Si es que la participación sube del 50% a un 60%, las posibilidades de triunfo de la oposición se van a incrementar. Sin embargo, en este contexto, y por ahí hay cosas que ya se han mencionado aquí, un aspecto muy delicado es la posibilidad de anulación de la elección en la medida en que 34,000 casillas o más puedan no ser instaladas, es decir, el 20%. ¿Por qué? Por las situaciones de la delincuencia. Esto se plantea en un contexto donde recientemente, como se ha dicho aquí, el presidente de la República habla de la generación de un golpe de Estado técnico, algo donde realmente estamos hablando del mundo al revés, porque plantea que la oposición le quiere dar un golpe de Estado técnico a él, lo cual se visualiza como el inicio de una narrativa destinada a no aceptar la posible derrota de su candidato.
Ahora, en un contexto ya más ligado a lo del legislativo, hay que entender que 2018 lo que expresó fue una seria crisis de la joven democracia mexicana, producto de su insuficiente desarrollo. Es decir, una democracia que hemos calificado como democracia incompleta porque se concentró en extremo en el proceso electoral, es decir, en el uso, remoción y usufructo de las reglas de acceso al poder y le puso muy poca atención a las reglas de ejercicio democrático del poder. Pretendió contra natura gobernar con un régimen arcaico de pautas no democráticas, mientras se convocaban las elecciones bajo una estructura electoral democrática. Eso no dio buenos resultados, a pesar de que hubo múltiples ejercicios de reforma del Estado durante más de 2 décadas para advertir este problema. Los tres presidentes que fueron de la transición a la democracia no le pusieron suficiente énfasis. Y al último, en 2014, el presidente Peña abrió la posibilidad de los gobiernos de coalición con la reforma a los artículos 76 y 89, dando la posibilidad que el presidente en cualquier momento de su gobierno pudiera invitar a un partido más distinto al suyo para conformar gobierno y habrá el partido de la oposición. Un tema que todavía no termina de resolverse porque la ley reglamentaria de este proceso que debe haber quedado en 2018 no se ha desarrollado, aunque hay múltiples iniciativas de la oposición, obviamente. Incluso Xóchitl Gálvez, antes de irse del Senado, su último día presentó iniciativa de ley en la materia. Es un factor clave, porque ahí estaríamos hablando de la profundización de la democracia a partir de reformar las reglas de ejercicio del poder, y es un tema eminentemente legislativo. Cuando hablo de que se expresa una crisis, basta pensar en el colapso del sistema de partidos que se vivió en 2018 y que todavía no se recupera buscando una salida. Los frentes amplios han sido una posibilidad, pero todavía no se consolida. Y en estos últimos 5 años hemos tenido un proceso institucional de desmantelamiento de la democracia, lo cual nos está llevando al 2 de junio próximo a un referéndum entre dos propuestas de en qué país queremos vivir. Un país regido por la autocracia, un país regido por la democracia. Pero independientemente de quién gane, es evidente que se perfila una profundización de la crisis política mexicana expresada desde 18 a dos velocidades. Una lenta, si es que gana el partido oficialista y su candidata, que estará en la lógica de un proceso de contención del legislativo, porque se visualiza desde ahorita, y lo diré más adelante, que Morena no va a tener mayoría calificada en las cámaras. Y ese proceso pues hará más largo esta situación de sufrimiento del país por no avanzar más rápidamente hacia un cambio de régimen urgente, ¿no? Y de la segunda velocidad sería una velocidad rápida si resulta que la oposición gana, porque entonces tendría la imperiosa necesidad de construir un régimen de gobierno que le permitiera gobernar, valga la redundancia. Hay que entender que México, en términos reales, y esto suena chistoso, nunca ha tenido gobierno. Lo que ha tenido es un rey sexenal que se le da dinero y contrata personas, unas las premia, otras las castiga, y luego pasa la estafeta con mecanismos distintos al que sigue. Un gobierno es un cuerpo colegiado que tiene la capacidad para rendir cuentas, para tener responsabilidad política y jurídica, y que tiene la posibilidad de hablar con su líder, el presidente de la República, en términos de no avalarle a ciega cualquier cosa, sino establecer una lógica más racional en términos de lo mejor para su gobierno y para el país. Esto depende de que ese gobierno deje de estar constituido por secretarios, que son empleados, para empezarse a constituir por ministros, lo cual implica, como establece la ley del gobierno de coalición, que pase por el Senado la propuesta del presidente de la República con el fin de que sea votada y en ese momento se vuelvan ministros. Este es un cambio fundamental, porque además ese gobierno será un gobierno basado en un programa y por tanto un gobierno de cumplimiento, de transparencia y demás. Ahora, en este contexto, es evidente que resulta fundamental observar qué va a pasar con el legislativo en México. Normalmente el votante promedio no contempla esto. Estamos acostumbrados a una votación
del de elegir rey, y ahora esperemos que no nos quedemos en la elección de la reina de la primavera, porque no es el caso. Necesitamos plantear un cambio de régimen de gobierno, y aquí hay que hacer mucha conciencia con los votantes de que si bien el eje central de esta elección es votar por una presidenta, pues el otro eje fundamental es cómo va a estar constituido el poder legislativo, con el cual sí o sí tendrá que gobernar. Y aquí se vuelve fundamental. Es decir, hasta ahora se perfila que Morena no va a tener mayoría calificada y puede que tampoco mayoría relativa, pero bueno, no es suficiente. Hay que generar un proceso de educación, tal vez tardío, pero las elecciones cuentan para eso, donde se concientice que el carácter estratégico del voto de la ciudadanía, que tiene que ser muy aquilatado en términos de cómo será constituido el poder legislativo, para que además se pueda hacer algo muy importante: quitar la arcaica cláusula de gobernabilidad que se puso en el legislativo en las épocas del partido hegemónico, para en cualquier desviación de que no tuviera suficientes diputados o diputadas, o en fin, hubiera la posibilidad de, con un 8%, mantener esa idea de gobernar, lo cual distorsionó totalmente la función del legislativo y retrasó las posibilidades de transformación del régimen de gobierno. Esa tiene que ser una acción principal, de tal manera que podamos irnos aproximando cada vez más al ideal de que tantos votos, tantas curules, de manera muy transparente, y podamos pasar a otra etapa. No quiero abusar de la amabilidad de Save Democracy de haberme vuelto a dar un espacio. Les agradezco mucho a todas y a todos, y felicito a Save Democracy, a Marcela por su liderazgo, Miriam por su conducción, y a todas y todos los participantes por una excelente jornada. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por tu participación y por poder regresar al evento. Te hago la pregunta que le he hecho a los ponentes de todas las mesas. ¿Qué mensaje en concreto les das a los jóvenes que nos están siguiendo en este evento, y particularmente a los que votan por primera vez? En un minuto, por favor. Un mensaje constituido de una definición muy concreta. Están ustedes ante la definición de lo que va a ser el país donde van a desarrollar su vida. Esta elección no es cualquier elección, es una elección fundamental. Entonces, más vale que se lo tomen en serio, porque bueno, para mí también va a ser muy importante, porque pienso en mis hijos y en mis nietos. Yo como quiera ya viví otra etapa, pero para ustedes es central. Lo que pase ahorita determinará lo que les va a pasar a ustedes. Y ojo, ojo, la única manera de frenar estas andanadas de no reconozco la elección y me dieron un golpe técnico, los narcos evitaron pues, poner casillas y todo lo demás, no es entrar en el miedo, es decidirse a participar con toda fortaleza, con toda precisión, y hacer de esta la votación más copiosa de la historia del país, porque contra los votos, que es la voluntad y el derecho de la ciudadanía, ningún autoritarismo puede crecer. Ese es el mensaje que yo daría. Gracias, Alberto, contundente. Y bueno, pasamos hoy sí a la última mesa. Muchísimas gracias, Alberto.